la unción del santo. ¿Qué es la unción, hermanos? Primero quiero poner ahí unas poquitas bases de lo que significa la unción. A veces hablamos mucho acerca de este tema, pero a veces no entendemos bien de qué se trata o de qué estamos hablando. La unción en el Antiguo Testamento, la primera vez que sale en la palabra este término unción, es en el libro de Éxodo, capítulo 25 al 6, cuando el Señor les instruyó a los israelitas a través de Moisés a que dedicaran utensilios que iban a ser para uso del tabernáculo. Y entonces el Señor les mandó a preparar ahí un ungüento, un aceite que era para poder ungir esos instrumentos, esos objetos, esos elementos. En el Antiguo Testamento se ungía objetos que eran dedicados y consagrados para un uso específico en el tabernáculo, para un uso santo. Eran seleccionados, escogidos y consagrados para Dios. También en el Antiguo Testamento se acostumbraba a ungir a personas. Por supuesto, los sacerdotes fueron ungidos, por ejemplo, en Aarón, que fue el primer sumo sacerdote, y de ahí toda su descendencia fueron ungidos como sacerdotes para Dios, hombres que eran apartados para servir al Señor, para trabajar en el tabernáculo, en lo que tenía que ver con la adoración al Señor. Después vemos en el Antiguo Testamento que también había reyes que fueron ungidos. Se ungía a los reyes. Por ejemplo, una de las unciones más conocidas, la del rey David, como fue ungido cuando era pequeñito. ¿Se acuerdan? Cuando Samuel fue a la casa de Isaí y ahí ungió a David, que nadie lo conocía a David, pero Dios sí lo conocía. Amén. Y después fue ungido en Hebrón, y después fue ungido para ser rey sobre todo Israel, y así con los distintos reyes. Y después también la unción ocurría con profetas también en el Antiguo Testamento, hombres que eran escogidos por el Señor para ser su voz para el pueblo de Dios, para Israel. Amén. Así que objetos, utensilios, instrumentos, sacerdotes, reyes y profetas. Amén, hermanos. Ahora, esta palabra unción en el Antiguo Testamento, o sea, en el hebreo original en que fue escrito todo el Antiguo Testamento, es la palabra en hebreo mishkah. Mishkah es la palabra original y significa esto: untar con aceite. También significa elegir a alguien, ¿no? Se lo ungía a la persona, pero esa persona o ese elemento, ese objeto era elegido por Dios. Amén. Y se hacía esta unción como símbolo y para distinguir a esa persona o a ese objeto de otras personas, de otros objetos, porque eran escogidos por el Señor. También significa, la palabra mishkah significa consagrar, y también significa un regalo de consagración. Así que cuando se untaba ese elemento con el aceite de la unción para consagrar algo para Dios, era como un regalo para esa persona. Era la unción del Señor que lo separaba para ese objetivo concreto. Amén, hermanos. Ahora, ungir significa simplemente aplicar un ungüento o derramar aceite sobre algo o alguien. La unción en el sentido bíblico consistía en la práctica de en la práctica para un sacerdote o para un profeta, derramar aceite sobre un hombre, una persona o un objeto con el fin de consagrarlo para el servicio de Dios o para una tarea especial. Era la forma simbólica de demostrar que Dios
había apartado a alguien o algo para una tarea específica. Y en el Antiguo Testamento se ungía estos elementos que te dije. Ahora, quiero pasar al Nuevo Testamento, que es nuestros días, el tiempo de la iglesia, el tiempo del Espíritu Santo. La unción en el Nuevo Testamento, lo primero que tengo que decir es que la palabra Cristo significa el ungido de Dios. Amén. Cristo, el ungido de Dios. Y ese título que el Señor recibió viene de la palabra griega Christos, que significa elegido, y como dije antes, ungido también. Este es el equivalente en el griego. Esa palabra Christos, ungido, elegido, es el equivalente en el hebreo a la palabra Mesías, que significa Mesías. Amén. Que es el escogido también para una función específica. Así que Jesús es el Mesías. Amén. Cuando nosotros hablamos de Jesucristo, el título Jesucristo, nosotros estamos hablando de que Jesús es el ungido de Dios. Amén. Jesús es el elegido por Dios para cumplir un objetivo claro, específico, que fue la redención de toda la humanidad. ¿Cuántos me dicen amén? Escogido por el Señor, su Hijo, ¿verdad? Enviado al mundo, pero lo seleccionó el Señor y Él es el ungido de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces, de alguna manera, en el mismo término, Jesucristo, saben ustedes que el nombre Jesús en los días del nacimiento del Señor era muy normal. Había muchos que se llamaban Jesús. Entonces era un nombre como si fuese en nuestros días, no sé, acá, no sé, Pablo, Juan, nombres comunes entre nosotros, Carlos, por ejemplo, ¿verdad? Jesús era así en los tiempos de la Biblia. Entonces, el nombre Jesús nos habla de Él como hombre totalmente, porque Jesús fue totalmente hombre. ¿Cuántos me dicen amén? Por eso Él nos comprende a nosotros totalmente, y por eso Él conoce todas nuestras vivencias, y Él sabe de todas nuestras problemáticas, y también Él sabe de todo lo que nosotros podemos lograr como seres humanos que somos, como hombres que somos y mujeres. Amén, hermanos. Así que Jesús, ese nombre nos habla del Señor como hombre totalmente, y Cristo nos habla de esa divinidad, el Señor como el elegido de Dios para realizar esta obra aquí en la tierra. Entonces, en el término o en el título Jesucristo, nosotros tenemos ahí a el Señor completamente hombre, pero también completamente Dios. Amén. Jesucristo, nuestro Señor, y Él es el que unió la tierra con el cielo con la tierra, el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Amén, hermanos. ¿Se comprende? Esa es la obra que el Señor hizo, y lo tenemos descrita en su mismo nombre. Jesús fue profeta, Jesús fue sacerdote y Jesús fue rey. Así que todo lo que se ungía en el Antiguo Testamento lo comprendía el Señor Jesucristo. Además, fue un instrumento útil en las manos del Señor, consagrado para el Señor. Amén. Muy bien, ahora quiero que leamos en Primera de Juan, capítulo 2, si me acompañan ahí. Primera de Juan, la primera carta del apóstol Juan, y vamos a leer en el capítulo 2 desde el versículo 18 hasta el verso 29. ¿Están conmigo, hermanos? Amén. Muy bien. Dice así la palabra, versículo 18. Leemos hasta el final del capítulo. Leo de la
Reina Valera. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, pero conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Diga conmigo, no todos son de nosotros, no todos son hermanos. Amén. Ya en los días del apóstol Juan, que esta carta fue escrita en el final del primer siglo, por ahí por el año 90 aproximadamente se calcula del primer siglo de la iglesia, fue escrita esta carta, y ya había gente que estaba en la congregación, pero salían de la congregación con ideas raras, a veces negando la eficacia del sacrificio de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Entonces, de alguna manera estaba ya operando en ellos, y es lo que habla el apóstol Juan en esta carta, el espíritu del anticristo, el espíritu que va en contra de todo lo que significa Jesucristo y de toda la obra que Él ha hecho. Amén. En nuestros días, hermanos, todavía se manifiesta ese espíritu. Amén, hermanos. Y se levantan falsos profetas y se levantan con falsas enseñanzas que ponen a algunos hermanos, o son de tropiezo para algunos hermanos, y lo ponen en contra de la cabeza, que es Cristo, y también del cuerpo, que es la iglesia de Cristo. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces el apóstol Juan le dice acá a la iglesia, y mira, y tenemos esto, y hay algunos que han salido de la iglesia. Creo que se está a punto de acoplar, o se escucha bien. Algunos han salido de la iglesia, y han salido porque no verdaderamente no pertenecían. No digo que siempre sea así en la iglesia, a veces hay hermanos que salen, que van para otras congregaciones, pero hay en muchas ocasiones que sí, hay gente que está entre nosotros, pero no pertenece al cuerpo de Cristo. Nosotros tenemos que tener discernimiento. ¿Cuántos me dicen amén? Y no prestar oídos a este tipo de enseñanzas que a veces se nos meten en la iglesia. Ahora, avancemos un poquito más, hermanos. Dice el verso 19 que leí: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Verso 20: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Amén, hermanos. El apóstol Juan le dice a la iglesia, a nuestros hermanos, a la iglesia del primer siglo: ustedes tienen la unción del Santo. Entonces ustedes pueden conocer todas las cosas. Cuando alguien viene con una falsa doctrina, cuando alguien viene con una enseñanza errónea, cuando alguien viene con un espíritu incorrecto, que no es el espíritu de Cristo, entonces nosotros tenemos la capacidad de conocer, de discernir, de saber que eso no es de Dios. Amén, hermanos. ¿Cuántos me dicen amén? Nosotros, diga conmigo, nosotros tenemos la unción del Santo. Todos nosotros, la iglesia de Cristo. Miren, hace unos días estaba en una reunión y una hermana se acercó, apenas terminé de predicar, una hermana se acercó y me habló y me dijo: pastor, he sentido esto. La verdad, hermanos, que ella me decía, hay este espíritu en la iglesia, este espíritu maligno, y a mí me chocó. Y la paré en un momento, ahí en el instante, no la dejé hablar ni 5 segundos. Mire que yo soy de escuchar, y dejo a veces que me hablen y escucho lo que me están diciendo para después sacar conclusiones. Pero en ese momento yo sentí que lo que esta mujer me estaba diciendo no era de Dios.
Yo recién me bajaba de predicar, había predicado acerca de confiar en el Señor, la fe en Dios, y de repente esta hermana viene a decirme que en la iglesia había no sé qué espíritu y no sé qué otro espíritu, y en un momento la paré y le dije, eso no es verdad. Acá en la iglesia quien reina es el Espíritu de Dios. El Espíritu del Señor está en la iglesia. Digo, no sé qué espíritu está operando en vos, pero en la iglesia opera el Espíritu de Cristo. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, hermanos. Pero vino, dale ese aplauso al Señor, aleluya. No te quedes con la gana. Pero fue en un momento. Y la mujer se quedó ahí. Tenemos que tener discernimiento. La unción del Santo está en nosotros. Amén. Amén, hermanos. Él está en nosotros para que nosotros podamos distinguir, para que nosotros podamos entender, podamos saber lo que es de Dios y lo que no es del Señor. Me encanta este versículo número 20, te lo vuelvo a leer porque me encanta y me habla el Señor y me desafía. Pero ustedes tienen la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Amén. Ahora, miren, hermanos, en el Antiguo Testamento un montón de veces figura la palabra unción, que te dije hace un ratito, pero en el Nuevo Testamento casi no aparece la palabra unción. Solo en este pasaje en el Nuevo Testamento. Sí aparecen otros términos como ungir en algún momento, cuando habla de ungir con aceite a los enfermos, o en algún momento donde se ungió a alguien con aceite. Pero la palabra literalmente unción solo aparece 2 veces en el Nuevo Testamento, en todo el Nuevo Testamento, y aparece en este pasaje, en este capítulo número 2 de Primera de Juan. Versículo 20, la acabamos de leer por primera vez. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Ahora, sigamos leyendo. Verso 21. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? ¿Te das cuenta? Aquí está el espíritu del anticristo operando. ¿Quién es el mentiroso? El que está operando en aquellos que niegan la eficacia de nuestro Señor Jesucristo y de su obra. Sino el que niega que Jesús es el Cristo, el ungido del Señor, el escogido del Señor. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Amén, hermanos. El libro de Romanos nos dice que si nosotros confesamos con nuestra boca lo que creemos en nuestro corazón, entonces somos salvos. Amén. El que confiesa al Hijo tiene al Padre, tiene la salvación, vuelve a estar conectado en esa comunión, en esa relación, en ese pacto con Dios. Versículo 24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Y el verso 27 vuelve a decir: pero la unción que vosotros recibiste, diga conmigo, la unción que yo recibí, la unción que nosotros recibimos de Él, permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Amén. Hermano querido, no necesitas que nadie te enseñe. Ay, eso como es, pastor. Si nos están diciendo todos los días que aprendamos, ¿no? Que tengamos un corazón enseñable, ¿no?
Hermano querido, nos dice la palabra acá que nosotros no necesitamos que nadie nos enseñe. ¿En qué sentido lo dice acá la palabra, hermanos? En el sentido de que si el Espíritu de Dios habita en nosotros y mora en nosotros, Él nos va a dar testimonio de la verdad. Amén. Si vos estás fortalecido, si el Espíritu Santo de Dios está teniendo control de tu vida, entonces vos vas a tener discernimiento de qué es lo que está mal, de qué es lo que es engaño, lo que es artimaña del diablo, pensamientos anticristo, anti-iglesia, anti-voluntad de Dios, anti-palabra de Dios. Te vas a dar cuenta, no vas a necesitar que nadie te diga esto es o no es. Le vas a sentir el mal olor, ¿sí o no? Hay palabras, hay pensamientos, hay diálogos que le vas a sentir el olor a azufre, el olor a podrido, ¿sí o no, hermanos? Amén. Ahora tenemos que dejar que el Espíritu Santo tome control de nuestras vidas. ¿Cuántos me dicen amén? Porque tenemos esa unción en nuestras vidas. Amén, hermanos. Ahora, quiero aclarar un poquito más. Miren, la palabra aquí en el griego, hace un ratito te dije en el hebreo, pero en el griego acá la palabra unción en este pasaje es la palabra crisma. Y el significado es muy parecido a la idea en el hebreo, porque es ungüento, untado. Pero en el griego la palabra crisma tiene el sentido, hermanos, de estar en contacto. Denota la idea de que hay un toque, de que hay un contacto. Amén. Unción es un ungüento, es un aceite, es un preparado que para que el elemento o para que la persona sea ungida o tenga esa unción, tiene que ser tocado por ese aceite, tiene que ser untado. Amén, hermanos. Como cuando te untas con algo, ¿no? Tiene que ser embadurnado, ¿no? Tiene que ser tocado por el aceite o por el ungüento. Ese es el sentido de la palabra crisma, un toque, un contacto. Significa también untar o frotar con aceite. Significa también consagrar a un oficio o servicio. Pero también la palabra crisma tiene el sentido de un otorgamiento especial del Espíritu Santo para con nosotros, la iglesia del Señor. ¿Qué es la unción en el nuevo pacto? ¿Qué es la unción en el nuevo pacto, en el tiempo en el que nosotros estamos viviendo, en los días de la iglesia? Mira, te lo resumo de esta manera. La unción es la capacidad sobrenatural para cumplir un propósito específico. ¿Puedes decirlo conmigo? Capacidad sobrenatural para cumplir un propósito específico. Todos nosotros, hermanos, cuando hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón, el Señor Jesús lo describió de esta manera: todos aquellos que creyeran en Él recibirían una fuente, ¿no? Que ahora ya tendrían esa fuente que va a brotar como ríos de agua viva en su interior. Cuando el Señor hablaba de esta fuente, se estaba refiriendo al Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros. Así que cada uno de nosotros, al recibir a Jesús en nuestro corazón, hemos recibido al Espíritu de Dios, y Él habita y Él mora en cada uno de nosotros. Amén. El Espíritu Santo de Dios también es la fuente de aceite, es la fuente de esa unción que nos capacita a nosotros para realizar cosas sobrenaturales. Por eso esa capacidad, esa unción del Santo, solo la tenemos aquellos que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón. Amén. Cuando el apóstol Juan se refiere acá, vosotros tenéis la unción del Santo, le está hablando a la iglesia verdadera del Señor Jesucristo. ¿Cuántos me dicen amén?
Y yo te digo a vos, hermanos queridos, vos tenés la unción del Santo, porque tenés al Espíritu de Dios dentro, en tu interior. Entonces tenés la fuente de ese aceite, de ese ungüento que te prepara para hacer obras sobrenaturales, para cumplir la voluntad de Dios, para llevar adelante el propósito de Dios. Amén, amados. El Espíritu de Dios está en cada uno de nosotros. Es la capacidad sobrenatural para cumplir un propósito específico. También la unción es la activación del poder del Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios. Lo necesitamos. También es capacitación. Ahora, fíjense, cuando hablamos de la palabra capacitación, tiene muchas aristas. Por ejemplo, aprendizaje. Por ejemplo, formación. El Espíritu de Dios nos forma, nos enseña. Amén. Por eso acá el apóstol Juan le dice a la iglesia: no necesitan que nadie les enseñe. Claro, se habían levantado muchos falsos maestros en esos días y la gente estaba escuchando muchas voces, muchas doctrinas erradas. ¿Cuántas en nuestros días, hermanos? ¿Cuánto hay de un evangelio demasiado light? ¿Cuánto hay de un evangelio demasiado legalista? Y a veces vamos de un extremo al otro. ¿Sabes quién es el que nos va a guiar a toda verdad? ¿Quién es el que te va a guiar a vos a toda verdad y va a dar testimonio de lo que sea verdad y de lo que no? No soy yo, hermanos, aunque yo enseñe la palabra. No son los maestros de la casa, los pastores. Claro que sí, enseñamos y predicamos, y vienen estas palabras para despertarnos. Pero los oídos espirituales tuyos tienen que estar atentos, y tienen que estar agudos, y tienen que estar sensibles para saber escuchar la voz de Dios y para saber entender cuando no es voz de Dios lo que estás escuchando o lo que está sonando. Amén, hermanos. Él es el que nos guía a toda verdad. Él es el que nos enseña. Y no vas a tener que estar preguntando tanto: esto es de Dios, será de Dios, no es de Dios, hermanos. A veces con simplemente ver algo, el hombre que es espiritual o la mujer que está conectada con el Señor se da cuenta: acá hay algo raro. ¿Sí o no, hermanos? Acá hay algo que está mal. En esta casa hay algo que está mal. O en este trabajo hay algo que, o en esta persona aparentemente está todo bien, pero ¿qué está pasando, no? Y ese discernimiento viene por la unción del Espíritu de Dios en nosotros. Amén. Capacitación, aprendizaje, formación, instrucción del Espíritu, preparación, enseñanza. Me gusta también la definición acá: habilitación. La unción del Espíritu te habilita para hacer obras que antes no podíamos hacer de ninguna manera. Ahora tenemos la autoridad y tenemos la capacidad, pero también tenemos la habilitación, porque somos la iglesia del Señor, somos los santos del Señor. ¿Cuántos me dicen amén? Dale un aplauso al Señor, aleluya, amén, gloria a Dios. Estamos habilitados, hermanos queridos, la iglesia del Señor. Tenemos la habilitación del cielo para llamar a las cosas por su nombre, para decir lo que es pecado, y lo que está bien, está bien. Amén. Porque el mundo, hermano, a lo bueno llaman malo, ¿sí o no? Y a lo malo llaman bueno. Se tergiversan todas las cosas, se dan vuelta en nuestros días. Pero la iglesia está acá firme para llamar las cosas por su nombre. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, hermanos. Por ejemplo, lo que está pasando en nuestra provincia con el tema del juego online, ¿verdad? Y los casinos también, la ludopatía que se está promoviendo desde el gobierno. Cada persona tiene un casino en su bolsillo hoy en día, ¿verdad? ¿Sabe cuántos adolescentes y cuántos jóvenes? Cuidados, papás, con los adolescentes, que hoy en día hasta en un juego tan sencillo como los que jugábamos en mi época, jueguitos, no sé, el Tetris o cualquiera de estos otros juegos que jugábamos aquí en Sacoa, ¿no? Cuando estaban los videojuegos ahí en el centro. Hoy en día
los jovencitos juegan a esos juegos, juegan online y hacen apuestas a ver quién hace más puntaje. Y cuidado que hay jovencitos que le están quitando las tarjetas de crédito a los abuelos, a los papás. Hay papás que se han quedado, conocemos casos tremendos que se han endeudado, chicos, a través de la tarjeta de crédito o de débito, usando en el mismo teléfono, amén, apostando en partidos, deporte, etcétera, jugando al póker, qué sé yo, tantas cosas hoy, casino. Y te das cuenta, hermano, cada vez que ves un video en YouTube te sale un anuncio de una casa de apuestas, ¿sí o no? Y lo que quieren traer y lo que quiere que venga es lo que se vive en Europa, en España. En cada bar hay una casa de apuestas. En Cruz del Eje quieren construir un casino. En Villa Dolores quieren construir un casino. Es en el futuro. ¿Saben lo que viene detrás de eso? Aparentemente progreso, casino, gente, turismo. Lo que viene detrás de eso es usura, es prostitución, es endeudamiento. Amén. Ahí están las estadísticas. En cada lugar donde se ha abierto un casino, en los alrededores, la gente empieza a perder sus propiedades, empieza a perder sus casas. Amén, hermanos. La ludopatía es un flagelo tremendo y lo tenemos acá en nuestra provincia fuertemente y promovido por nuestro gobierno. Tenemos que decir algo como iglesia. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, hermanos. Por eso desde el Consejo Pastoral, por ejemplo, emitimos una carta directa al gobernador. Hemos pedido una cita con él para decirle cuál es nuestra postura, nuestra posición, igual que lo hemos hecho con el aborto, igual que lo hemos hecho con la ESI, ¿verdad? La educación sexual integral en los colegios. Lo hemos hecho, hemos levantado la voz porque estamos habilitados, hermanos, para decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. ¿Cuántos me dicen amén? Dale un aplauso al Señor, porque esa autoridad la tenemos nosotros. Aleluya. Porque el mundo no sabe. La gente es muy relativo, todo es relativo en el mundo. Bueno, no está tan mal, es un juego. Un juego. Te quiero ver. Familias destrozadas a veces por la ludopatía, por el juego, en el nombre de Jesús. Las adicciones, etcétera. ¿Qué te voy a decir de todo eso? En el nombre de Jesús, nosotros tenemos algo para decir, tenemos una voz para levantar en nuestros días. Amén, hermanos. Capacitación, habilitación y también puesta en marcha. La unción del Santo te pone en marcha, te saca del letargo, te saca de la quietud para hacer algo en nuestros días. Amén, hermanos. Para hacer lo que nadie más puede hacer, es tomar autoridad espiritualmente y bendecir nuestra ciudad o detener las obras del diablo, las obras del maligno. Tenemos nosotros esa capacidad, tenemos que ponernos en marcha en el nombre de Jesús. ¿Me dicen amén, hermanos? Ahora, ¿para qué es la unción? Te dejo algunos puntos ahí bien concretos. ¿Para qué es la unción? Número uno, para ser testigos. Ahí tenemos el texto en Hechos 1:8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Así que decirle al que tiene al lado, tenemos que ser testigos, o decirle, tenemos que testificar, ¿no? Que ahí se entiende mejor, ¿no? Tenemos que testificar, tenemos que predicar, ¿sí o no, hermanos? Y cuando vos hables, porque vos tenés la unción del Santo, en esas palabras tuyas no solamente saldrá sonido, sino que saldrá poder del Espíritu de Dios para tocar los corazones y para convencer de pecado en el nombre de Jesús. ¿Cuántos me dicen amén? Dale ese aplauso al Señor, aleluya. Unción del Santo para hacer la obra sobrenatural. ¿No pasó en la iglesia? En el libro de los Hechos. Claro, fueron llenos del Espíritu Santo, estaban desbordados del aceite, de la unción. La copa estaba rebosando. Salieron a la calle, empezaron a hablar con uno, con otros. Hermanos, un avivamiento
y muchos vinieron a los pies de Cristo en esos días. ¿Cuántas veces lo hemos visto nosotros en vida de hermanos? ¿Cuántas veces lo hemos visto en nuestros días? Avivamientos que el Espíritu Santo ha iniciado. La unción del Espíritu de Dios moviéndose en medio de nosotros. Amén. Ese Espíritu de Dios está acá en esta noche, y esa unción quiere el Espíritu de Dios verterla en nosotros, ese aceite, para que siga fluyendo y para que nuestra vida esté rebosando. ¿Cuántos me dicen amén? Para ser testigos. Gloria a Dios por los jóvenes que salieron el viernes y estuvieron en la Plaza Colón evangelizando. Gloria a Dios. Eso lo tenemos que hacer, y eso es bendición para nosotros. ¿Cuántos me dicen amén? Eso es crecimiento para la iglesia. Y seguro que, o no, Dayana, que salieron más bendecidos los que fueron y estuvieron ahí, porque cuando uno testifica, cuando uno da la palabra, uno mismo es bendecido, uno mismo es fortalecido en el hecho de poder ayudar y hablar con otros. Amén. Así que número 1, ser testigos. Número 2, para el fluir de los dones del Espíritu. La unción está puesta en marcha, esta activación o esta habilitación del Espíritu de Dios viene a nuestras vidas para que podamos fluir en los dones del Espíritu de Dios. Quiero leerte en 1 Corintios capítulo 12. Acompáñenme ahí. 1 Corintios 12. Y aquí nos dice la palabra cuáles son esos dones principales del Espíritu de Dios. 1 Corintios capítulo 12. Después hay otros dones también, hay dones ministeriales, pero estos son para toda la iglesia. Dice así, el versículo 7, capítulo 12, versículo 7, versión Reina Valera, leemos. Dice así: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Esto es, a cada uno de los que somos miembros de la iglesia del Señor. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Diga número 1, palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia. Número 2, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otro, fe, el don de fe por el mismo Espíritu. Número 3, ¿verdad? Y a otro, dones de sanidades. Número 4, por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros. Número 5, a otro, profecía. Número 6, a otro, discernimiento de espíritu. Número 7, a otro, diversos géneros de lengua. Número 8, y a otros, interpretación de lenguas. Amén. Diga conmigo, dones espirituales. ¿Qué son los dones? Son herramientas que nosotros tenemos, hermanos. Son armas espirituales que nosotros tenemos. La palabra de Dios nos dice que las armas que nosotros tenemos no son carnales, sino que son espirituales para la destrucción de fortalezas. Tenemos que usarlas en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos la unción del Santo. Tenemos al Espíritu de Dios dentro de nosotros. Podemos ejercer estos dones espirituales para edificación de la iglesia. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, amados. Dones de fe. Seguro que hay alguno acá que tiene el don de fe, que es un don. El don de fe es para hacer milagros y proezas extraordinarias. No tiene que ver solo con la sanidad, porque hay un don para sanidades y milagros. Hay gente que lo tiene y tiene que fluir en ese don. Amén. Hay muchos hermanos que tienen dones del Espíritu, pero que están apagados en ellos, que están como desactivados o en desuso. En el nombre de Jesús, toca al hermano que tenía al lado y decirle: tenés que activarte en el nombre de Jesús. Tener la unción. Tenemos la unción. La unción está sobre mí. No la entiendo, pero la tengo, ¿no? Es difícil hablar de la unción porque es espiritual completamente. Y a veces es inexplicable cómo el Espíritu Santo obra. Pero lo que sí tenemos que entender es que todos nosotros la tenemos. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. La tengo. La tengo. La tengo. Sí, la tengo. La unción está.
Gloria a Dios porque la tengo. Amén. Y Cristo no está muerto. Bueno, después la cantamos, ¿no? Amén. Amén. Lo siento en mis manos, ¿no? Lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Es así. Cuando el Espíritu de Dios te empieza a llenar, cuando el Espíritu de Dios empieza a fluir en libertad en tu vida, qué precioso que es, ¿verdad, hermanos? Nos activa completamente. Miren, les voy a contar una experiencia que me pasó el domingo pasado, hermanos, y que estuve a punto de pasar, cortar la alabanza y contarla, pero dije, no, ya la contaré más adelante. Bueno, este es el momento, ¿no? No ha pasado mucho tiempo. Pero el domingo pasado, hermanos, estaba en Santiago del Estero, ¿no? Estaba en Simbolar, estaba en la iglesia, éramos como unos, ¿cuántos éramos, Daniel? ¿Dónde está Dani? O Roberto. Roberto, ¿cuántos éramos en la iglesia el domingo a la mañana? ¿15 hermanos? Bueno, 15, bueno, creo que éramos un poquito más. Yo creo que éramos unos 25 por ahí. Bueno, 15. O yo soy medio evangelástico, ¿no? Y siempre hablo con fe, ¿no? Éramos un montón, digo, la iglesia estaba llena. Claro, la iglesia tiene 2 por 2, ¿no? Digo, estábamos llenos. 15 la llenamos. Bueno, estábamos ahí los hermanos y estaba la chica Revi, la esposa del pastor Diego, que estaba con la guitarra, y estaba Dani con el cajón, ¿no? Tocando, y nadie más, no había más instrumentos, ¿no? Entonces empezamos la reunión y los hermanos que estábamos los fieles, así que si habíamos 15 al principio, éramos 15, debemos haber sido, y después se sumaron algunos más. Bueno, siempre al principio somos menos, ¿no es cierto? Después de la mitad de la reunión vienen todos los infieles y se llena la iglesia. Ay, no, y estábamos ahí. Entonces estábamos por empezar y empieza Revi a tocar la guitarra y empezó con esta canción que dice: bienvenido Espíritu Santo. ¿Ven? Bienvenido a este lugar, Jesucristo. Y yo apenas empezó en esa frase, ¿no? Bienvenido Espíritu Santo, bienvenido. Cierro los ojos y, hermano, me pasó algo que no me había pasado nunca. Vi al Espíritu Santo. Es como que apenas cerré los ojos, se lo conté a mi esposa. Fue impresionante porque tuve una visión y lo vi al Espíritu Santo como en una habitación. Pero yo sabía que esa habitación, que estaba muy iluminada, y él se veía como una persona, era la forma de un hombre, de una persona, pero como con llamas, cuando se movía, él dejaba la estela de llamas de fuego. Y yo entendía que esa habitación era yo mismo, o sea, era mi interior. Entonces cuando cerré los ojos y dije: Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Estaba así como de espalda él, yo viéndolo como de un ángulo así, y de repente hizo así. No le vi el rostro, hermano, pero sé que había una sonrisa, sé que había gozo por la expresión del rostro, de la forma del cuerpo. Y cuando empezamos a cantar, hermano, una guitarrita y una caja y algunos hermanos aplaudiendo, yo vi al Espíritu Santo que empezó a danzar con un gozo que me inundó a mí, y sentí que el Espíritu de Dios estaba gozoso. Y cuando yo más le decía: Espíritu Santo, bienvenido, o sea, eres bienvenido acá, eres bienvenido acá en la iglesia, eres bienvenido en Simbolar, Espíritu Santo. No sé lo que piensan otros, lo que dicen otros, pero yo te digo: Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Y me quedé ahí impactado, empecé a emocionarme ahí. Y acto seguido, la hermana empieza a cantar la canción que hemos cantado hoy, la del rey David. ¿Cómo es? Que la cantamos recién. Así como David danzaba. ¿Cómo empieza esa canción? Hiciere volver la cautividad, seremos como lo naira. Pero en esa parte, cuando dice
Así como David danzaba, otra vez, ¡pac!, me vino otra vez la imagen. Cierro los ojos y otra vez vi al Espíritu Santo. Y me vino ese momento cuando David entraba y el arca de la alianza estaba entrando en Jerusalén. ¿Cómo danzó David? ¿Qué dice la palabra ahí? ¿Ah? Que daba vueltas, ¿no? Algunos dicen que es el halal, ¿no? Esa danza que giró como un loco. Tal es así que la esposa lo estaba mirando en un balcón y dijo: qué ridículo este tipo, el rey. Pero David danzaba, estaba feliz. Y yo vi eso, y el espíritu, que yo lo veía danzando ahí en mi interior, y me decía: si yo te contagio con mi gozo, no podés parar. Y en un momento yo le dije: Señor, llename con tu gozo, yo quiero eso. Así que estaba solito y en un momento empecé a danzar. No sé qué pasaba atrás, no sé los 15 hermanos que estaban haciendo, no sé mucho la música que estaba sonando, pero el Espíritu me inundó a mí de gozo. Amén. Cuando Él está gozoso, nosotros estamos gozosos. Amén. Cuando el Espíritu de Dios se goza en nuestro interior, y cuando nosotros le seguimos a Él, porque Él es el que nos guía a toda verdad. Amén. Y cuando nosotros nos dejamos llevar por el Espíritu de Dios, su gozo se transforma en nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Amén. Que el Espíritu de Dios se alegre dentro de nosotros. La Biblia nos enseña que Él se entristece también. Y pensaba en esto esta semana. Digo: ¿cuántas veces, Señor, vos habrás querido danzar y habrás querido que yo dance para Dios y no lo hice? No te seguí. ¿Cuántas veces el Espíritu de Dios me habrá querido guiar a humillarme, a arrodillarme, y yo no lo hice por estar distraído, por estar en otra cosa, por no querer ensuciarme el pantalón, ¿no? Por no querer transpirar? Hermano, sé libre en el nombre de Jesús y dejémonos guiar por el Espíritu de Dios, porque Él es el que nos lleva a toda verdad. Amén. Dale otro aplauso al Señor, aleluya. Oh, Él está entre nosotros. Sí, Señor. Así que la unción viene para ser testigos, la unción viene para fluir en los dones del Espíritu, la unción del Santo está en nosotros para permitirnos entender la palabra de Dios. Vos tenés la capacidad de comprender los principios bíblicos más que nadie en este mundo. Cada uno de nosotros: no, pastor, yo no sé leer bien, no, pastor, yo no tengo mucho entendimiento, no tengo estudio. No importa. Si tenés al Espíritu de Dios en tu corazón, vas a tener la capacidad de comprender las Escrituras. Amén, amados. Porque nos dice la palabra en 2 de Timoteo 3:16 que toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la Escritura fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y si la Escritura fue inspirada por el Espíritu Santo, y yo tengo al Espíritu Santo dentro de mí, tengo la unción del Santo, tengo la fuente de aceite dentro de mí, entonces cuando yo lea la palabra, el Espíritu me va a dar entendimiento y va a venir enseñanza, aprendizaje a mi vida. Amén. Entendimiento de la palabra de Dios. Miren, hemos leído en el capítulo 2 de Primera de Juan que Juan le dice a la iglesia: vosotros conocéis todas las cosas. ¿Será verdad eso de que ellos conocían todas las cosas? Para mí no conocían todas las cosas. Había mucho que tenían por aprender todavía. Pero el apóstol Juan lo describe de esta manera: vosotros conocéis todas las cosas. Nadie los puede engañar porque conocéis todas las cosas. ¿Sabes, hermano querido? Que si vos te metés en la Escritura, si vos escudriñás la palabra y le pedís al Espíritu de Dios que te enseñe, que te dé entendimiento, Él te lo dará y vas a aprender y nadie va a poder engañarte. Amén.
Vas a detectar cuando alguien venga a querer enseñarte algo que está fuera de la palabra. Lo vas a discernir, lo vas a comprender. Amén. Ahora tenés que pasar tiempo en la palabra y tiempo en el espíritu de la palabra, no solo en la letra, porque ya sabemos que la letra mata, ¿no es cierto? Pero el espíritu vivifica. Así que el Espíritu de Dios te dará revelación de las Escrituras. ¿Cuántos quieren revelación? Revelación es cuando se te quita el velo. Eso es revelación, es quitar el velo para poder ver lo que hay detrás. Y acá está el logos, acá está la escritura, acá está lo teórico, la letra. Pero cuando la leemos en la unción del Espíritu y le pedimos al Espíritu Santo que nos dé esa revelación, Él quita el velo para que nosotros podamos ver con claridad. Y ahí es cuando uno dice: wow, mira este versículo, te pega, te habla el Señor, te instruye. Amén. Entendimiento de las Escrituras es por la unción del Espíritu de Dios. Si no hay llenura del Espíritu Santo, solo tendremos letra, solo tendremos información. Amén. Y lo que nosotros necesitamos es revelación del Espíritu de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, hermanos. Gloria a Dios por la escuela bíblica. No estoy diciendo que no haya que estudiar, que el Espíritu me dé. No, hay que estudiar, pero hay que estudiar en el Espíritu. Así que la escuela bíblica, oramos para eso, para que no sea algo solo teórico, algo solo acumular conocimiento. No queremos eso para nada. Lo que queremos es revelación de Dios, porque ahí es cuando viene algo, una palabra que se hace práctica en nuestra vida, que se hace rema en nuestra vida. Amén, hermanos. Pasamos del logo al rema, que es poner en práctica la palabra, en el nombre de Jesús. Y por último, solo 4 cosas anoté. ¿Para qué es la unción? Para ser testigo, para fluir en los dones del Espíritu, para entender la palabra, y por último, para ser morada del Espíritu Santo de Dios. Amén. Para ser morada del Espíritu Santo de Dios. Dios te ha escogido a vos para que seas casa del Espíritu Santo. En esta generación, la generación que estamos viviendo, el año 2025, hermanos, no ha habido otra generación que lo haya vivido. La generación de nuestros antepasados, los que tuvieron a Cristo, fueron elegidos para ese tiempo, pero para estos días, vos y yo fuimos elegidos por Dios para ser morada del Espíritu de Dios. Amén. Casa del Espíritu Santo. Dice la palabra, 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17. Pregunta el apóstol Pablo y le dice a los corintios: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois, ¿quién es? ¿Quiénes son el templo de Dios? ¿A dónde queda? 17. El siguiente versículo. Ahí está. Si alguno destruyere el templo de Dios, le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nosotros somos templo del Espíritu de Dios. Amén. No sabéis que somos templo. Decía una antigua canción que siempre cantaba mi hermana Damaris, ¿no? No sabéis que somos templo. Ahora ella la cantaba así: no sabéis que somos templo, porque era chiquita. No sabéis que somos templo. No sabéis que somos templo. Somos el templo del Espíritu de Dios, lleno de poder, lleno de gloria y alabanza. Lleno de poder, lleno de gloria y alabanza. Lleno de poder, lleno de gloria y alabanza.
Somos el templo del Espíritu de Dios. Aleluya. Dale ese aplauso al Señor. Amén. Ahora, esta casa, decid conmigo, esta casa, este templo, que soy yo, que sos vos, esta casa, este templo, tiene que ser llena del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios no puede estar en un rincón, no puede estar solo ahí en una habitación o en una parte. Tiene que llenar la casa. Amén. La unción del Santo. De la misma manera que cuando ungían a los sacerdotes, todo el cuerno de aceite era vaciado sobre ellos, y el aceite de la unción cubría el pelo, cubría las barbas y llegaba, como dice el Salmo, hasta las vestiduras, hasta el borde de las vestiduras. Eran cubiertos, ungidos. Amén. Así nos tiene que llenar el Espíritu de Dios a cada uno de nosotros. Amén. Y vamos a fluir en los dones, y vamos a fluir en la palabra. ¿Cuántos me dicen amén? Y vamos a fluir en los milagros del Señor, y vamos a ser testigos a unos, a otros. Vamos a testificar en el barrio, en el trabajo, en el colegio, en la facultad. Amén. Los chicos, ahora que empezamos, a los compañeros, en el nombre de Jesús, vamos a contagiar a otros, porque la unción, hermanos, se pega. Amén. Vamos a untar a otros, vamos a tocar a otro, habrá contacto en el nombre de Jesús. Y Dios te va a usar a vos y me va a usar a mí, porque somos casa del Espíritu de Dios. Ponete de pie en el nombre de Jesús. Quiero que oremos. Antes bien, sed llenos del Espíritu de Dios. No os embriaguéis con vino, dice la palabra, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y el gozo del Espíritu de Dios empieza a fluir en tu corazón. El Espíritu de Dios es el único que puede hacer desaparecer la tristeza. El Espíritu de Dios te devuelve la sonrisa, te devuelve la fe, te devuelve la confianza. Tenemos la unción del Santo. No te dejes engañar. No te dejes engañar por el espíritu del anticristo, que viene a decirte, y son pensamientos que vienen a nuestra mente: no vas a poder. No es cierto que podés vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Ese es el espíritu del anticristo. Anula la obra del Señor Jesucristo si le das lugar. Ahora la unción del Santo está en vos. Amén. Y no podés ser engañado, no podés ser engañada. Vos podés conocer la verdad. ¿Cuántos me dicen amén? Ahora, si el Espíritu de Dios te llena, si empezás a buscarle con todo el corazón, si empezás a fluir en las nuevas lenguas del Espíritu, como hace tiempo que no hablas, en el nombre de Jesús, empieza un renuevo, un renuevo, un renuevo. Y el Señor empieza otra vez a darte fuerza, fuerza, vida, vida, vida de Dios, vida del Señor en nuestro medio. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Nuevas fuerzas, nueva fuerza, un nuevo entusiasmo. El Espíritu de Dios renueva la pasión por la oración, renueva la pasión por la palabra, renueva la pasión por la adoración. En el nombre de Jesús. Volvemos a ver con los ojos espirituales, volvemos a oír la voz de Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y el Espíritu de Dios te empieza a llenar, a llenar, a llenar. Oh, es una fuente, 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 que no cesa, que brota para vida eterna. Toda mortandad en el nombre de Jesús desaparece. Espíritus de muerte, oh, que vienen a oprimirnos, en el nombre de Jesús tienen que huir. Todo lo que se está secando en tu vida, en el nombre de Jesús empieza a reverdecer, empieza otra vez a crecer, empieza a tomar fuerza. Es la unción del Santo que está en nosotros.
Aleluya, aleluya, aleluya.